de regreso acá en Este Oeste. Hoy estamos conversando acerca de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Un dictamen, como nos decía Álvaro hace unos minutos, ya fue aprobado por la comisión específica. El 23 de agosto fue aprobado y ahora se presentará ya para que pueda empezar a discutirse y poder aprobarse en el Pleno del Congreso de la República. Hablábamos del tema de representatividad, del tema de proporcionalidad, incluso un tema que ni siquiera hemos tocado, pero lo tocaremos más adelante, el tema de la fórmula que se utiliza para determinar esa representación por minorías, que es una estructura. Aquí genera el primer dilema que planteabas, Álvaro, porque la propuesta de reforma a la Constitución rompe el esquema de representación de minorías que ha estado establecido desde la concepción de la democracia en Guatemala, donde la representación de minorías asegura que por medio de los mecanismos del Estado, por medio de la fórmula de Hunt que se utiliza, asegura un nivel de representatividad a partidos que no necesariamente logran ganar un distrito electoral, pero que logran por esa representación de minorías asegurarse una presencia en el Congreso de la República o en los consejos municipales y de esa forma tener una voz dentro de esas instancias para proponer sus temas. Un sistema binominal con 60 distritos electorales pone una carga mucho más fuerte para que los partidos más grandes, con más capacidad económica, con más recursos para financiamiento de campañas, logren ganar haciendo un ejercicio rápido que hubiera pasado en la elección anterior, hubieran terminado con casi el 70% de los diputados patriota y UNE en esta última elección, en vez de las bancadas un poco más pequeñas que tuvieron. Mientras más carguemos a distritos más pequeños, y el caso del Progreso es el mejor ejemplo, ahí tenemos un ejercicio, cada año, cada elección se ha hecho el ejercicio ahí y termina ganando el que más plata invirtió en el Progreso. Ese es uno de los primeros dilemas que se generan, Álvaro, con respecto a la reforma constitucional. Y yo por eso considero que la propuesta de reforma constitucional del gobierno es nefasta. Y más que ayudar al sistema político... ¿En general o sobre el tema electoral en particular? En el tema político y en general también, porque la verdad es que lo que hace es distraer. Lo que tenemos ahorita en este momento es una competencia entre una reforma política bien intencionada y bien lograda y una ocurrencia, un conjunto de ocurrencias de parte del gobierno en materia constitucional, que si no se ponen de acuerdo los diputados en tramitarla, digamos, y consensuar cuál es la mejor salida, podría causar un problema de ingobernabilidad. Porque digamos que si primero en tiempo, primero en derecho entra la propuesta que ya está en curso legislativo de reforma electoral, es lo que tendría que aprobarse. Y después conocerse la propuesta. Aprobarse tal y como se consensuó, ¿no? Necesariamente en tercera lectura puede haber revisiones de fondo, etcétera, por curul. Pero digamos que si el gobierno se empecina que tiene que ser eso, está esperando que para octubre tendría que tener la consulta popular según los voceros del gobierno. Y también se espera que la reforma electoral más o menos en octubre ya esté siendo leída en tercera lectura. Eso podría causar un problema de choque, finalmente, de dos propuestas de forma. Si el gobierno insiste en ese capricho, podría pedir que se conozca de urgencia nacional la reforma constitucional. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, pero eso sería ya, digamos, ser abusivo frente al Congreso de la República, porque el Congreso tiene sus propios procedimientos, su propia libertad de conocer lo que mejor le convenga. Y lo que yo entiendo es que la mayoría de los diputados del Congreso de la República, incluyendo al líder que tiene objeciones sobre la propuesta, sobre el dictamen ya que está en curso legislativo, aunque tiene objeciones, está a favor de que pase esta propuesta. En cambio, la lógica del Partido Patriota en este momento es quedarse con la propuesta constitucional. Entonces ahí vemos, como alguien tituló recientemente una de sus columnas, un choque de trenes. Y eso finalmente va a causar un problema de conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo. Carmen, la propuesta finalmente lo que plantea, la propuesta que se acordó ya que tiene dictamen positivo. Y tiene el máximo consenso posible entre partidos políticos y sociedad civil. Y ese es el punto que yo digo, porque hubo una discusión. No todos los que hayan participado ven reflejado al 100% sus propuestas en esto. Por ejemplo, la Comisión 212 habla de cuotas para mujeres en el esquema. La población, los representantes de pueblos indígenas hablan de muchos más diputados, distritos a nivel municipal, por incluso de cuotas para poblaciones indígenas. Lo planteaban así, habían 10 o 12 propuestas que incluso dentro de ese esquema ya venían consensuadas dentro de los grupos de poblaciones indígenas. Y después esa propuesta que ya estaba
un poco más suave, todavía tuvieron que aguardar un poco más para que pudiera pasar a formar parte de lo que aprobaron en el dictamen. Pero más sin embargo hubo discusión, hubo participación de los sectores preocupados de poder encontrar una mejor forma de hacer democracia participativa. ¿Dónde ves tú este esquema en este momento? Mira, yo diría que debemos de valorar dos cuestiones distintas. Una fue el proceso, y desde ese punto de vista nosotros lo valoramos positivamente porque hubo espacio para la inclusión de diferentes propuestas, para la discusión, para la reflexión, para el diálogo. Eso fue muy positivo por parte de la comisión. Y el otro es el dictamen en sí, lo que va a llegar al Congreso de la República. Y sobre eso yo te podría decir que vemos alguna serie de buenas intenciones que lógicamente no se agotan en la ley electoral, porque muchas de ellas no van a tener la efectividad necesaria si no apruebas otras leyes, por ejemplo, la ley del secreto bancario, o la de enriquecimiento ilícito, o la ley de servicio civil. Y definitivamente también está el tema de que me da la sensación de que en algunas propuestas no se hicieron estudios de análisis prospectivo para medir el impacto de estas reformas en el futuro. Entonces, en términos ideales, todos podemos imaginar lo que queremos y pensamos es lo mejor, pero la realidad demanda otras cosas. La propuesta concretamente es que se lleva a 160 diputados, pero ya se deja como un número fijo. Sí. Los dos extras que se agregan, se agrega uno para el Progreso y uno para el Estado Nacional, por eso llegamos a 160. Pero ahora una pregunta, como queda ya fijo el número, ¿cómo nos aseguramos la proporcionalidad poblacional el día de mañana? ¿Se redibujan los distritos periódicamente? ¿Suben y bajan de acuerdo a la población? Explicamos esa parte, Álvaro. Sí, el Tribunal Supremo Electoral tendría que modificar constantemente como aquellos juegos de puzzle. Correcto. Pero eso no está establecido en la propuesta de ley electoral. En la ley no está. En el dictamen sí. De cómo se van a redefinir los distritos. Sí, tendría que, está que el Tribunal Supremo Electoral tendría que redefinir. Sí, el Tribunal Supremo. Establece que el número vaya a ser fijo, 160. 160, siempre dos. Alguna proporcionalidad sí, con la y entonces los distritos van y que cada distrito tiene que tener por lo menos dos. Esas son las tres características básicas. Exactamente. De allí en adelante le dejan al TSE para que establezca el reglamento cómo va a distribuir los 160 diputados. Se establece que sea por población o por empadronados. Por empadronados, y de hecho viene una depuración en la propuesta, una depuración, un padrón pasivo que le dicen, le van sacando todos los que... Pero aquí hay un tema, Carmen, que lo hemos hablado otras veces contigo. Sí. Es diferente hablar de población que hablar de empadronados. Definitivamente. Y la Constitución habla de población. No habla de habitantes, sí, siguiendo cabalmente esa premisa de que un habitante, un voto. Entonces puedes hacerlo así o por número de empadronados. Ahora, el tema de un habitante de un voto, ¿es lo mismo un habitante de un voto o es un empadronado de un voto? No, es completamente distinto, porque un habitante de un voto es la fórmula que tenemos actualmente. Correcto. Por eso decimos, por cada 80.000 habitantes, no importa si es niño o si es adulto. En la Constitución, pero en la ley electoral, según lo que estamos hablando, lo regresa a que la proporcionalidad sería de acuerdo a empadronados. Sí, digamos que de todos modos tiene que ser trasladada a la Corte de Constitucionalidad para que emita dictamen más tarde, pero digamos esta es la mejor fórmula que partidos políticos, que los que firmaron, ¿verdad? Que la UNE, Gana no firmó, pero lo aprueba, los de todos, los que hoy es partido de todos. Que de hecho el presidente de la comisión es José Chavarría, de Bloque Independiente. De Bloque Independiente, ahora de todos. Sí, los que no firmaron son el líder, porque su jefe de bloque es el miembro de la comisión y no llegaba. Patriota y Encuentro para Guatemala, que Encuentro para Guatemala, la objeción que ya salió diciendo Ninel Montenegro es que no se vale dar los nombres de los financistas, de gente de buena fe, digamos. Pero en ese tema, por ejemplo, lo que esta propuesta contiene es que no puedes dar aportes anónimos ni en especie, tienes que presentar solamente un pequeño paréntesis antes de pasar al tema del financiamiento, que solo eso nos va a llevar bastante tiempo de discusión. El criterio poblacional está establecido en el artículo 205 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Lo que te dice el artículo 157 de la Constitución es las circunscripciones, que un departamento es un distrito exactamente.
Sí, y que en todo caso ningún distrito puede tener menos de Solo un eso está en la parte diputado. constitucional. Y la El parte resto lo constitucional establece- establecía también de que ningún departamento podía tener, lo que te decía, menos de un diputado, que eso tenemos que valorarlo, pero el criterio poblacional de 80,000 por voto, eso está en la ley electoral. Por ende, ahí sí se podría modificar. Cuando hablamos de esos temas, al final queda 160 diputados bajo esos mecanismos que acabamos de hablar, y la forma de elegirlo siguen siendo 23 distritos electorales, lo mismo que establece la Constitución actualmente, y el listado sigue siendo un listado cerrado de planillas donde... Sí, ese es el tema, digamos, quedó siempre elegir por listas. Ese es digamos, no logramos avanzar ahí porque los diputados temen que abrir las listas perjudique más el sistema. Pero los perjudica a ellos. Los perjudica a ellos. Pero logró quedar el tema de la paridad en las listas, digamos, de género. Y en aquellos departamentos con mayor pertinencia étnica también tendría que haber paridad. También se le encarga al Tribunal Supremo Electoral que defina en cada proceso. Ahí tenemos un problema básico. Pero eso no hay un padrón étnico, por ejemplo. O sea, el tema de equidad, de que haya paridad en el tema de hombre-mujer, pues es fácil si está en el padrón. Pero en el tema de paridad étnica, el padrón no es un padrón étnico, no dice, no establece. Sí, tiene que ser para poder establecer tiene que establecer un criterio aparte. La ley lo dice con el Instituto Nacional de Estadística y con otras instancias ahí para elaborar un padrón que defina eso. De todos modos, yo creo que así como está redactada el dictamen, es vanguardista y nos estandariza la legislación con la legislación internacional y ayuda a romper la lista de la vergüenza que acompaña este régimen Pero aparte de los electoral. argumentos que habían tanto en poblaciones indígenas como la Comisión 212, que exigía una paridad, una cuota de mujeres en los listados para candidatos a diferentes cargos de elección, es que en otros países ya se hace, especialmente en el tema de poblaciones indígenas. Colombia, en varios países tienen un grupo que representa a esa población indígena. Sí, pero son minoritarios allí. Perfecto, pero ya tienen una cuota establecida. Por eso aquí en Guatemala no puede trabajarse en base a cuotas, porque cuotas es un nivel todavía inferior a la paridad. La paridad es lo más avanzado, digamos, en ese sistema. Mira, yo ahí te podría decir, la igualdad para mí es un derecho esencial y es de aplicación universal. Y vemos cómo, a pesar de que en nuestras normativas se habla de la igualdad, está incluido el tema de la igualdad, el derecho a la igualdad, en la práctica eso no se da. De hecho, los mismos convenios establecen que los estados tienen que tomar algunas medidas o acciones positivas para lograr esa igualdad. Ahora bien, para mí el punto y lo que tenemos que analizar aquí es cuál es la fuente de esa desigualdad. Es decir, cuando se habla de incorporar hombres y mujeres en el Congreso, en los listados de candidatos, es una cuestión, es decir, la fuente de la desigualdad es: ¿lo discrimino porque es indígena? ¿Lo discrimino porque es mujer? Ahí tendríamos entonces una justificación objetiva y razonable para una acción positiva. Pero no sé, me da la impresión que tendríamos que profundizar más aquí porque tenemos ahora también el tema del financiamiento. Claro. Es decir, no importa si es hombre, si es mujer, o si es indígena, sino el que tiene dinero para comprar la casilla. Tenemos que ir al corte, pero volvemos a hablar justamente del tema de financiamiento de campañas para profundizar en ese otro eje que es uno de los ejes más controversiales, para dejar para el último segmento el tema de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral y el tema de las consultas populares. Así que vamos al corte, estamos acá en el este-oeste, volvemos a un momento.